Gracias. Bien, entonces ahora sí estamos grabando. Bien, entonces para esta sesión vamos a mirar algunas ideas desde los conceptos para la celebración de la Navidad. Bien, ¿qué conceptos podemos tener para ello? Bien, y cómo entonces pues entenderlo. Bien, entonces vamos aquí a tener el primero y el primero es la decoración. Entonces la decoración es algo que vemos con belleza, que es algo que es agradable a nuestros sentidos. En este caso la decoración pues al sentido de la vista y vemos algo que estéticamente le gusta a la gente, ¿sí? Los colores, las luces, eh, eh, y también la forma en que está ordenada esa decoración. Bien. Entonces es algo que es bello, satisface nuestros sentidos, nuestros deseos. Bien, también entonces nos puede tocar, como estaba diciendo, alguien que tenga a veces una decoración sobrecargada o una decoración que no sea tan bella. Pero ¿qué sucede cuando vemos eso? ¿Sí? Decimos, uy, no, esa decoración sí definitivamente está mal. Bien, eso no nos gusta, está fea. Bien, ¿por qué? Porque la mayoría de decoraciones nos parecen bellas. ¿Sí? Estoy hablando independientemente de cómo sea la decoración y qué elementos se utilicen allí para la decoración. Bien, ya vimos, por ejemplo, el origen del árbol o el origen del de Papá Noel, ¿sí? Pero no estoy hablando de eso, sino de incluido cualquier decoración que hagamos, que se haga en Navidad, nos parece bella. ¿Sí? Tenemos colores, tenemos luces, eh, y, y hay cosas bonitas. Bien, la mayoría de la decoración la vamos a ver bella y la vamos a ver agradable. Bien. Entonces, a veces hasta es un plan ir a ver decoraciones, ¿sí? Ir a los centros comerciales, a ver qué tan están decorados, cómo los decoran, las luces, hay lugares donde hay muchas luces y entonces es un plan turístico ver la decoración de las luces porque es bello, ¿bien? Entonces la decoración es algo que nos agrada. Y debido a que nos agrada, entonces pues podemos aceptarla muy fácilmente. Estamos en la época, la gente está en ello, lo veo por todas partes, pues para estar también en la misma onda, entonces pues también yo puedo, sí, hacerlo y empiezo a hacerlo. Bien. Entonces hay un bombardeo grandísimo de decoración. Esta misma decoración tiene un doble propósito, tiene el propósito de pues hacer las cosas bellas, inclusive por la época de la Navidad y que se vea bello, pero también obviamente tiene un propósito mercantil, mercantilista, pues porque las decoraciones se venden, ¿cierto? Bien. Entonces, estas decoraciones se venden y pues, pues la gente quiere venderlas y por eso pues hace todas esas ideas de mercadeo de la decoración. Entonces, en la decoración tenemos que pensar qué vamos a hacer. Si vamos a celebrar la Navidad, ¿cómo la vamos a celebrar respecto a la decoración? Bien, no está mal decorar, ¿sí? Pero tenemos que tener una respuesta de razón, es decir, una decisión de conciencia respecto a qué utilizar para la decoración, ¿sí? No es porque como todo se está usando, como todo esto es lo que se consigue, entonces pues debo hacerlo. No, porque ya vimos que el centro de la Navidad es que Cristo vino al mundo, ¿sí? El Salvador, el Mesías, vino al mundo. Entonces, esta es la época del año donde podemos recordar, ¿sí? Que Cristo vino al mundo. Como vimos también en la primera sesión, podemos
ver esa centralidad de lo que es la Navidad diferente a la Natividad y también que es una oportunidad también de que otros conozcan de Cristo. Bien, porque el centro de la Navidad es Cristo. Entonces, si vamos a celebrar la Navidad, tenemos que celebrarla con una decoración, primero decorosa, como su nombre lo indica, ¿sí? Es decir, no rimbombante, no despampanante, ¿sí? Eh, pero adecuada, sobria, elegante para el Señor, ¿sí? Entonces debe estar centrada en Cristo. Bien. Y sí, no solo en la idea de mercadeo. Entonces debo saber qué usar para celebrar la Navidad en cuanto a la decoración. Podemos de pronto usar luces, ¿cierto? Sí. Entonces, porque pues vino la luz. Bien. Entonces, bueno, llegó la luz al mundo, pero entonces, sí, usamos estas luces, pero ese debe ser el fundamento del uso de la luz, ¿sí? Pero la uso, ¿sí? Pero no es la luz del árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque el árbol de Navidad es un desenfoque del objetivo de la Navidad, que es Cristo. He escuchado pastores y hace poquito escuché, por ejemplo, a Miguel Núñez, que es un pastor bautista muy conocido dominicano, que decía, mm, no, pues el árbol de Navidad, pues no hay idolatría, ¿sí? La gente cristiana no idolatra el árbol, entonces se puede tener. Pero es la misma idea entonces de las imágenes católicas, ¿sí? ¿Qué dicen los católicos? No, nosotros no hacemos idolatría ni a las imágenes ni a las estatuas, las veneramos. ¿M? Bien, que son dos cosas diferentes, venerar a idolatrar. Bien, pero el fundamento es equivocado. Bien. ¿Por qué? Porque ¿sí? Nos desenfocan de Dios. ¿Sí? Si yo tengo una estatua de la Virgen María y le oro a la Virgen María, ¿sí? Como intercesora, ¿sí? Pues está desenfocando de Cristo, que es el único intercesor que hay entre Dios y los hombres, como afirma la Biblia. Bien. Y, y estar haciendo una oración, y ellos dicen que es una veneración, ¿sí? Pero es el mismo sentido del árbol, ¿bien? Nos desenfocan del objeto, ¿sí? Entonces debemos ver ello y entender de dónde viene y si promueve el objetivo que es Cristo, ¿bien? Entonces, hay algunos entonces que dicen, no, pero el árbol por sus hojas verdes, evergreen, siempre verde, o diríamos en español perennes. Entonces, como el pino no muda las hojas, entonces es siempre lo verde, siempre está verde y el verde es el color esperanza, entonces siempre tenemos la esperanza y la esperanza es algo, es uno de los tres elementos que debemos tener, la fe, la esperanza y el amor, entonces el árbol se podría, ¿cierto? Sí, pero sí, su origen no fue para centralizar el objetivo de la Navidad, que es Cristo. ¿Bien? Hay gente que dice, no, es que sin árbol no hay Navidad, o sin familia no hay Navidad. Bueno, más adelante vamos a ver familia. ¿Sí? Entonces, no, es sin Cristo no hay Navidad. ¿Sí? Lo otro son elementos. Pero debemos saber, en el caso de la decoración, qué elementos vamos a usar si vamos a decorar. ¿Sí? Yo creo que podemos decorar eh, bellamente con algo sencillo, algo sobrio, elegante. Inclusive puedo usar bastante decoración sin que llegue a ser sobrecargado, ¿sí? Pero que sea una decisión de conciencia, ¿sí? De por qué estoy usando ello. ¿Bien? Y cómo eso está exaltando a Cristo. Pero si la mayoría del mundo, ¿sí? Toma el árbol de Navidad, porque el centro del árbol de Navidad son los regalos, ¿sí? Ese es el centro del árbol, ese es el objetivo del árbol. Usted le pregunta a la gente, ¿el árbol para qué es? Ah, para poner los regalos ahí debajo. Porque recordemos que vimos que esa era la idea de la costumbre nórdica, ¿cierto? Entonces no es Cristo, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que podemos decorar, pero que sea el objetivo
Cristo. Bien. Entonces, se podría celebrar la Navidad, podemos celebrarla, la podemos celebrar para que Cristo sea conocido. Y lo mejor, en el caso de nosotros los cristianos, pues sería nosotros ser los anfitriones. Es una época inclusive que los mismos familiares cristianos podemos unirnos para ser anfitriones de nuestra familia o de amigos que no son cristianos. ¿Sí? Esta vez no vamos de invitados, somos anfitriones, ¿sí? Sin importar de pronto que se haga en mi casa o en la casa de un amigo cristiano también, que vamos a hacer una reunión, ¿sí? Pero somos los anfitriones. Vamos a atender a los paganos y les vamos a predicar el evangelio. ¿Bien? Entonces, nuestra decoración tiene que ser de acuerdo a ello. ¿Bien? Eh, hay mucha decoración, la mayoría de decoración viene derivada del árbol de Navidad, si ustedes ven. Hay eh, ramas verdes, cintas, bueno, todo eso tiene unos nombres, yo no conozco bien los nombres de toda esta decoraciones que ponen, pero siempre son verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hojas verdes que se asemejan a el árbol. Entonces tenemos que mirar qué podemos hacer, qué podemos decorar. Bien, podemos tener un nacimiento o un belén o un pesebre, como llamamos en Colombia. Bien. Entonces, bueno, podemos tenerlo, pero es para recordar, sí, que Cristo vino al mundo, es una decoración buena, sí, pero no podemos hacer idolatría en orarle al pesebre. Bien, correcto. Sino oramos a Cristo. Podemos agradecer y a través de esto recordar que Cristo vino al mundo y básicamente pues el evangelio, ¿no? Entonces, en la decoración es algo que tenemos que tener en nuestra conciencia. Entonces, la Navidad no se trata de decoración. Podemos decorar, pero ese no es el centro. Es más, podemos hacer una Navidad sin decorar, ¿sí? Si queremos, ¿sí? No se ve tan bonito, ¿sí? Pero debemos decorar correctamente. Bien, entonces podríamos celebrar y podemos celebrar la Navidad, pero decorando correctamente. Entonces, tenemos que tomar decisiones de conciencia respecto a la decoración. ¿Por qué estoy usando esto? ¿Qué significa esto? Bien. ¿Y cómo podemos hacer a Cristo conocido en la Navidad a través de la decoración? Ahora, lo que vamos a encontrar es grandes decoraciones que no siguen el centro de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues un árbol decorado se ve muy bello. ¿Bien? Los muñecos de nieve son muy tiernos, ¿cierto? Bien. Y todo lo que venga del Polo Norte para gente que, ¿sí? Que no somos de estación de invierno donde haya nieve, o para los que sí, pues le recuerden este tiempo de invierno que tú no sales casi de la casa porque hace frío, pero que te pueda llevar algo de alegría en estos tiempos de invierno, fríos, oscuros, húmedos, ¿sí? Con la decoración, pues la gente la acepta. ¿Bien? Entonces tenemos que ver respecto a la decoración. Bien, veamos un segundo aspecto. Veamos acá. A ver, vamos a pasar acá. Es la familia. Entonces vamos, veamos, la Navidad no se trata de la reunión familiar. Bien. Es más, ¿sí? En los Estados Unidos la reunión familiar más importante no es la Navidad, sino es el Día de Acción de Gracias. ¿Bien? Ahí es donde más vuelos se venden porque la gente quiere visitar a su familia. En la América Latina tenemos más el día de Navidad como el día de reunión de familia. ¿Por qué? Porque nuestro calendario nos da vacaciones en esa época. Bien, entonces tenemos vacaciones, son vacaciones más largas, entonces podemos viajar, podemos ir a reencontrarnos con nuestros familiares, si somos de la provincia y vivimos en un lugar, pues podemos volver a nuestros lugares de origen, ver a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros primos, los tíos. Bien, eso puede pasar en Navidad y pueden haber reuniones
de familia, pero Navidad no es una reunión de familia. Podemos tener una reunión de familia, pero el centro no es que nos reunamos por familia. Hay familias que tienen tradiciones y que se reúnen todas las familias siempre en Navidad o algunas, por ejemplo, en Año Nuevo, ¿sí? Y reciben el año, pero Navidad no es el objetivo la reunión en familia. Podemos tener una reunión en familia, pero también podemos tener una reunión con otras personas, ¿sí? Y no necesariamente con mi familia. Bien, entonces, esta idea de Navidad, de familia, ¿sí? Muchas veces también em, se auspicia por los medios de comunicación. Básicamente, ¿para qué? Para un consumo en una reunión de familia, pues vamos a tener una cena, vamos a comer algo. Entonces, pues tiene que ver allí todo lo que es la tradición de esta comida. También de la misma reunión, hay gente con la que no nos vemos en la familia hace mucho tiempo. Algunas familias solo se ven en Navidad con los primos lejanos. Bien, entonces podemos celebrar la Navidad en familia, con familiares, pero ese no es el objetivo central, ¿sí? Muchas veces cambiamos lo que es la Navidad por una reunión familiar. Está bien tener una reunión con familia, pero el objetivo es Cristo. La reunión familiar, ¿sí? Es algo bueno. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones y podemos aprovechar para que a la familia, que son los más allegados, a los que uno quiere más, pues que puedan, y que no conozcan de Dios, pues que conozcan el mayor regalo, la mejor noticia de la historia, que es el Evangelio. Entonces, siempre, ¿sí? Podemos apuntarle a la familia y está bien porque es más fácil muchas veces llegar a la familia, pero a veces no, a veces llegar a la familia es difícil porque precisamente como hay más confianza, entonces nos hemos herido más, ¿sí? A veces, ¿sí? Con los amigos hay una cierta camaradería, hay una cierta eh, respeto, ¿sí? Entonces, aunque somos amigos y tenemos confianza, pues no es lo mismo que con la familia, entonces a veces con los amigos una reunión de Navidad se puede prestar para poder predicar el evangelio mucho más tranquilamente que con los familiares que son ultracatólicos o ateos y con los cuales ya hemos tenido discusiones, inclusive con los cuales no hemos sido testimonio, ¿sí? De Cristo en la vida. Entonces, a veces también se tornan desafiantes estas reuniones de familia. Pero la familia, aunque lo tenemos, aunque lo tenemos en la Navidad, eh, es algo que cada uno debe de verificar. Bien, entonces la familia implica que no solo me voy a reunir con mi familia, sino que voy a ser intencional para que mi familia alcance el evangelio, para que mi familia pueda, pueda conocer de Dios, ¿cierto? Entonces es importante que podamos entender este concepto de familia allí. Bien, entonces, la reunión familiar es importante. Muchas veces debemos aprovechar que no nos hemos visto con la familia, ¿bien? Y poder al menos tener esta reunión y poder compartir algo del Evangelio. Es bueno, por ejemplo, en la Navidad poder leer la Biblia, el relato que está en Lucas capítulo 2, ¿sí? Acerca de lo que fue el nacimiento del Señor, ¿sí? Pero no centrarnos en el nacimiento, sino en que eso ahora, ¿sí? Hace que Dios haya venido al mundo, sea Dios con nosotros y nos pueda liberar de esta ley del pecado y de la muerte y pues poder predicar el Evangelio, ¿bien? Entonces, esta es la familia. Bien, entonces podemos tener esta reunión, pero el centro no es la familia. Bien, vamos a ver la siguiente. Bien, veamos otra.
Vamos a volver aquí. Bien. Entonces, tenemos acá. Ah, bueno, la que sigue es la comida. Bien. Bien, entonces tenemos la comida. La comida también a veces es un centro que desplaza a Cristo en la Navidad. Porque aunque tenemos tradiciones de comida, ¿sí? Pero en una reunión, pues siempre vamos a ofrecer algo de comida, ¿cierto? Entonces, a veces la comida se vuelve el centro. Vamos a tener una gran cena, vamos a cenar lo más costoso o lo que casi nunca comemos, o vamos a comer lo que más nos gusta, ¿bien? O podemos tener la celebración de Navidad centrada en la comida como la comida como la tradición, entonces que el pavo o que el pernil de cerdo o etcétera, etcétera. Inclusive, ¿sí? Es tal la tradición de comida, ¿sí? O de centralizar la comida, ¿sí? Que eh, hay tradiciones de comida que vienen a ser superstición, ¿bien? No que debemos tener trigo en la mesa, por ejemplo. El trigo es un símbolo de prosperidad o de provisión. Y también a veces alguna comida especial para pedirle deseos a Dios, ¿sí? Para algunos favores que queremos para el siguiente año. Bien, a veces también se hace también cábalas del tipo de comida, así como se hace para la reunión de fin de año con las uvas. Bien, a veces en Navidad también se hace, ¿sí? Y se pide, pero ya no al año, no los deseos al año, ¿sí? Sino a Dios, ¿sí? Con la comida, pero eso es incorrecto, no es lo correcto. Está bien que tengamos comida y que tengamos una cena, ¿sí? Pero nuestro mayor esfuerzo debe ser gastar la mayor cantidad de recursos en cómo podemos, ¿sí? Dar a conocer a Cristo si vamos a hacer una reunión de Navidad. Es importante entonces que en una reunión de Navidad haya no creyentes, ¿sí? Porque si todos somos creyentes, entonces, ¿sí? Es una reunión entre creyentes, es una reunión de iglesia. ¿Eh? Es importante que podamos llegar a gente no creyente. Bien, bien, entonces podemos usar la comida como un mecanismo de alegría, de gozo, de celebración, pero no es el centro. Bien, inclusive puede ser que invitemos a amigos que sean extranjeros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un trapo, un plato típico, ¿sí? Para que ellos lo conozcan, ¿bien? Y vamos a hablar del plato y todo esto, y bien, pero es una forma, ¿sí? De celebrar, de dar la bienvenida y de poder compartir un buen momento alrededor de la mesa, pero para predicar, ¿bien? Para hablar de Dios. El comer, pues tenemos que comer, ¿sí? Es diferente a usar algo que no sea de acuerdo al orden de Dios, como por ejemplo el árbol, ¿sí? A que comamos, ¿sí? Y celebremos con la comida, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque comer, pues es algo que debemos hacer, ¿bien? Que es algo fijo, pero también no irnos al otro extremo. Hay otro extremo de ¿cuál es? A veces un tipo de comida. La Biblia no enseña, ¿sí? Acerca de los tipos de comida para las celebraciones para los cristianos. Sí dice la Biblia de algunos tipos de comida para las celebraciones antes de que viniese Cristo. ¿Mm? Pero Cristo redimió, porque esos tipos de comida eran en espera del Señor o para recordar algunas cosas. ¿Bien? Entonces hay un tipo de comida que se hace de bizcochitos para celebrar y recordar lo que hizo la Esther y cómo salvó al pueblo. Bien, bien, pero eso es una festividad judía, ¿sí? No es una festividad cristiana, ¿bien? Aunque está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Sí?
porque una vez vino Cristo, el evangelio estuvo para todos, Israel, o digamos más Israel, sino Judá, los judíos, ¿sí? Fueron un ejemplo de lo que iba a pasar, una sombra de lo que va a pasar para todas las naciones. Y una vez viene el Señor, ¿sí? Pues esos creyentes es la nación cristiana, no los judíos. Los judíos pudieron algunos creer y fueron cristianos y otros no creer. Bien. Entonces, no es un tipo de comida, tampoco es que tenemos que comer comida judía. Ahora vi hace poco que quería manual de recetas para Navidad, lo que comería Jesús en Navidad. Bien. Y entonces es comida judía. ¿Sí? No, no es comida judía, es comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centro no es la comida, el centro es Cristo. Bien. Bien, y acá también nos referimos a una comida, ¿sí? Eh, no a como tal la cena del Señor, ¿bien? Porque la cena del Señor es un acto para la iglesia, ¿bien? El comer el pan y el vino es un acto para la iglesia, ¿sí? Es un acto de que recordamos que Cristo vino al mundo, recordamos que su obra su muerte en la cruz, ¿sí? Y que a través de su cuerpo, de su sangre, nos dio libertad. Pero eso es un acto para cristianos, ¿sí? O sea, acá tampoco nos referimos a esa cena del Señor, sino a la comida en sí. Bien, entonces la comida es algo que también debemos ver cómo celebrar. No hay un límite de comida, pero sí debemos eh, tener pues mesura, ¿no? Porque uno anda comiendo bastante en Navidad. ¿Por qué? Porque hay varias reuniones sociales, entonces debemos comer con mesura y también las comidas de tradición para la época navideña. Por ejemplo, el buñuelo. Los buñuelos son deliciosos, ¿cierto? A mí me gustan mucho. Bien. Hoy llegaron unos misioneros de Ecuador, fui a recibirlos al aeropuerto y ayer estaba diciendo que les llevo, que les llevo. Llevan 6 meses en Ecuador, ¿sí? ¿Qué les llevo? Y les dije, les voy a llevar un pan hojaldrado recién hecho. Y llegué y no había en la panadería. Ya no tenía tiempo de ir a otra panadería, entonces vi buñuelos y dije, no, buñuelos. ¿Mm? Porque en esta época hay buñuelos en toda parte, pero cuando pasa la Navidad ya no hay buñuelos en toda parte. Pero aunque hay buñuelos todo el año, es en Navidad cuando comemos más buñuelos. Bien, pero ¿cuántos buñuelos te comes tú en Navidad? En una sola sentada, sí, te comes más. ¿Saben por qué hicieron ahora? Antes los buñuelos eran de un solo tamaño. Es más, si ustedes verifican la receta de buñuelos, sí, habla de un gramaje que da el tamaño de buñuelo grande. Todas las demás inventos de tamaño buñuelo mediano y pequeño son estrategias de mercadeo para que salga más barato y para que comas más, creas que comes más. Entonces, compras buñuelo pequeño, sale más barato, o sea, es más económico, pero tú comes más. ¿Cuántos te comes? 5, ¿sí? Y, y quieres más. Entonces, claro, es una tradición navideña, pero debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque podemos celebrar, pero es una época en que nos podemos engordar. El buñuelo, pues tiene mucha grasa, ¿sí? Es un frito, ¿sí? Entonces, es importante no desmesurarnos con la comida también. Qué bueno que hayan buñuelos, son ricos, qué bueno que hayan hallacas, ¿sí? Son ricas, ¿sí? A mí me gusta esta comida. La hallaca tiene una particularidad, es que la hace la familia. Bien, entonces toda la familia se reúne y hacen la hallaca. Y claro, hacer hallaca es complicado, es largo el proceso, pero es una buena celebración. Podemos hacer esa reunión familiar para hacer las hallacas, para celebrar la Navidad, para alcanzar a otros. Bien. Entonces, importante tampoco no desmedirnos con la comida. ¿Sí? Hay mucho dulce, en Navidad hay bastante dulce, hay bastantes postres, natillas, ¿sí? Entonces, es bueno no entender que la comida es una celebración también, o sea, la usamos para celebrar, pero pues no pasarnos. Bien, bien, vamos a ver la siguiente. Veamos la siguiente.
tenemos acá, entonces, veámosla ahí. Entra aquí. Ah, regalos. Bien, tenemos los regalos. Los regalos también es algo, ya hablamos del origen de los regalos, cómo fue que se dieron. Bien, pero muchas veces la Navidad es centrada es en los regalos. Sobre todo, ¿por qué? Porque amamos a los niños y los niños tienen la ilusión, ¿sí? De el regalo, bien, viene la tradición que la carta al niño Dios, que todo esto, y quieren sus regalos, ¿bien? Bien, entonces también vemos celebraciones de Navidad centradas en regalos, ¿bien? Recuerdo que cuando mi hija cumplió un año, bueno, fue su cumpleaños, todo bien, le dimos sus regalos, bien. Pero en esa Navidad, o sea, ya tenía año y algunos meses, no, son mis familiares, eso, todo el mundo le trajeron regalos. Salimos con 4 bolsas de basura grande de regalos. Y cuando yo la estaba metiendo al carro, ya de noche, ya de madrugada, digamos, yo decía, no, Dios, esto es demasiado. O sea, no necesitamos todo esto, ¿cierto? Sí, pero, entonces, claro, Dios me habla y me dice, es que estamos centrados en los regalos y no estamos centrados en lo que es la Navidad. Sí, y no. Y claro, eran regalos para los niños, juguetes, ropa, bien, cosas para los niños. Claro, a uno también, obviamente, le dieron, ¿sí? Cuando niño y también de adulto le dan, ¿sí? Pero sí, el objetivo no es una época para dar un regalo para otra persona. Podemos de pronto tener un regalo con otras personas, pero esos regalos tienen que dar cuenta de la Navidad, es decir, de Cristo. ¿Sí? Bien, entonces, pero no es un regalo de, ay, ¿qué es lo que quieres para Navidad? No, cuando tienes derecho a eso, si te van a dar algún regalo, sería el día de cumpleaños, ¿sí? Porque en el cumpleaños que celebramos, que Dios te dio un año más de vida, ¿sí? Y que pudimos compartir ese año de vida contigo, que pudimos conocer juntos más a Dios si somos creyentes, o si no, que fuimos amigos, somos amigos, celebramos, que estamos felices de estar juntos y que estés bien. ¿Bien? Entonces, es diferente el regalo de cumpleaños. Si nos van a dar regalo de cumpleaños, tampoco es una obligación, ¿sí? Pero en Navidad, ¿sí? No es una obligación tener regalos y, y si hay regalos que sean para dar a conocer a Cristo. Pero tenemos toda esta idea mediática de todo esto que vimos de la tradición de los regalos para los niños, que para los pobres. Entonces, ¿cómo entonces si voy a dar regalos, qué debo hacer? ¿Sí? A nosotros nos sucede una situación, esto es una confidencia, eh, que mi familia, bueno, ahora mi hermana es cristiana hace 2 años, pero el resto nadie más en mi familia es cristiana, son ateos. Bien, entonces, y cuando se celebra la Navidad, pues siguen las tradiciones normales y dentro de eso, pues están los regalos. Y en el caso de la familia de Mónica, mi esposa, eh, parte de la familia es cristiana, eh, pero les gusta mucho la Navidad y yo les conté que ellos arman la Navidad, es todo un show familiar hacer todo eso, ¿sí? Y obviamente los regalos y todo. Entonces, pero un hermano de Mónica y su familia, él no es cristiano, sino son ultracatólicos del Opus Dei. Entonces, claro, y ellos son súper centralizados en los regalos y todo esto. Y cuando nosotros vamos a dar regalos, siempre los damos de Cristo. ¿Mm? Entonces esos sobrinos dicen, ay, no, es que mi tía Mónica siempre nos da regalos, ahí todos aburridos, libros de Cristo, sí, cosas. No, yo quiero juguetes, quiero que la pistola no sé qué, la no sé qué cosa, sí. Y nosotros, ellos saben que eso no lo vamos a dar nosotros, ¿cierto? Bien, pero eso no sucede, ¿no? Entonces un día decidimos, no, ellos decidieron, no, pues para no centralizarnos tanto en los regalos, no sé qué, hagamos una cosa, vamos a hacer sorteo y solo damos un regalo uno a otro. Bien, entonces hicieron eso. Claro, nadie quería que les tocara nosotros porque ya saben qué regalo es, ¿cierto? Y eso pasa. Entonces, claro, cuando hay una centralidad en los regalos,
entonces estamos desvirtuando el mayor regalo que hay, que es la salvación. Ese es el centro de los regalos, que es la salvación. Dios nos dio el mayor regalo, que es la salvación, el evangelio, ¿sí? Y ese es el mayor regalo. Bien. Entonces, ese es el regalo que debemos lograr. ¿Sí? Además, pues podemos expresar amor dando regalos. Podríamos. No es una obligación. No lo hacemos porque toca la reunión. Como toca ir a la Navidad y toca darle regalo, saquemos una lista, ver aquí hay que darle regalo a estos. Ni quiero darle, pero toca, ¿sí? Y toca darle regalo a estos, a estos, a estos, ¿sí? Con gente que, o con familia que uno solo se ve una vez al año y hay que darle regalo, ¿sí? Ese no es el objetivo, ¿bien? Entonces, tenemos que ver cómo celebrarlo. Entonces, a veces, pues podemos ser los aburridos para los otros. Por eso yo prefiero, celebremos la Navidad siendo nosotros anfitriones, los cristianos, ¿sí? Entonces la hacemos, pues como nosotros queremos, ¿cierto? Leyendo la Biblia, ¿sí? Porque si vamos a asistir a un lugar donde no sean cristianos, pues nos toca seguir ello y pues de pronto no vamos a poder predicar el evangelio. Podríamos hacerlo si nos dejan predicar el evangelio. Es más, a veces, ¿sí? Con los familiares no creyentes, en Navidad que le dicen, bueno, usted que es el cristiano, a ver, ore, ¿sí? O a ver, nunca oran para comer, pero en la cena de Navidad sí alguien tiene que orar. Bueno, usted que es el cristiano, ore. Bueno, listo, si me ponen a orar a mí, entonces, ¿qué digo? Bueno, vamos a ir allá, pero yo oro. ¿Sí? Yo que soy el cristiano voy a orar la cena. Listo, sí, listo. Ahí tengo 30 segundos para predicar el evangelio. ¿Sí? Bien, es en la oración misma, ¿sí? O leo algo de la palabra y digo, mira, Cristo vio al mundo y eso es lo que estamos celebrando. Bien, entonces a veces puedo hacerlo, pero, pero no centralizarnos, en este caso, en la idea de los regalos. Yo entiendo que eh, los regalos es algo que la gente aprecia, es más, es un lenguaje de amor. Bien, regalos. Y también vemos cómo los sabios de Oriente trajeron regalos, ¿cierto? Le trajeron regalos al Señor. No es correcto que los reyes llegaron cuando el Señor estaba en el pesebre. Vemos que Marcos afirma que ellos llegaron a la casa, ¿sí? O sea que ya María y, y José estaban ya no en el pesebre, sino en una casa, ¿sí? Entonces no estaban en una posada, como estaban buscando hotel, sino en una casa. Es decir, algunos hermanos, ¿sí? Algunas familiares o amigos de ellos, ¿sí? Los habían recibido en una casa. Y ahí es donde llegan los sabios de Oriente y les traen regalos. Bien, la Biblia no dice que eran reyes ni que eran magos, ¿sí? Sino dice que eran sabios de Oriente, exactamente de Anatolia, es lo que dicen en griego. Entonces eran básicamente turcos, ¿sí? Turcos o del este, ¿bien? Y ellos llegan a Belén y traen regalos para el rey de los judíos. Porque ¿cuál era? Ellos, ¿a quién estaban buscando? Al rey de los judíos. Y a los reyes se les traen presentes, ¿sí? Es la costumbre, ¿para qué? Porque los reyes son los jefes del gobierno y es una muestra de que estamos en paz y eh, amamos o valoramos que estemos en paz y por eso se dan regalos. ¿Bien? Entonces, por eso le traen regalos a Cristo, al niño Jesús, pero porque era rey de los judíos. ¿Sí? Esa es la idea, porque era rey. ¿Sí? Entonces, el mayor regalo que Él nos dio a nosotros es la salvación y el mayor regalo que yo puedo dar a conocer y llevarle a alguien es la salvación. Bien. Entonces, si vamos a dar regalos, pues podemos hacer eso, el Evangelio, pero además si vamos a dar regalos físicos, pues que sean también formas de compartir el Evangelio, formas de llevar a la gente a conocer algo de Dios, ¿sí? De alguna forma. Bien, entonces sí podemos celebrar con regalos, pero debemos tener conciencia en qué hacerlo. Bien, pasemos a la siguiente. Ahí, ahora sí, acá. Bien, y ve acá tenemos una más, la música. Bien, entonces veamos ahora la música. ¿Qué tenemos de la música? La música navideña, ¿sí? Es alegre. También es algo que va a nuestros
sentidos. Bien. Y toda esta idea de los sentidos es muy influenciada en el tiempo de Navidad. Entonces, la música es algo importante. Bien. Eh, ¿Qué música tenemos? Empecemos por la música navideña. Entonces, en Navidad no solo hay música navideña, ¿m? Pero vamos a empezar por la música navideña. Entonces, la principal música navideña que tenemos en Latinoamérica son los villancicos. Bien, bien. Entonces, es una época de tener villancicos. ¿Cuál es el origen de los villancicos? ¿Sí? Básicamente eran cánticos que se hacían en las villas, ¿sí? Por eso se llaman villancicos, ¿sí? Cánticos de las villas, y las villas componían, o sea, los pueblos componían una canción para la época de Navidad. Y el pueblo tenía un coro, ¿sí? Y ese coro la cantaba el día de Navidad. Y se componían, ¿bien? Y había diferentes canciones, ¿sí? Algunas de composiciones de los años anteriores se repetían, pero también siempre había nuevas composiciones. Esos son los villancicos. Entonces, es música navideña. Y hay villancicos muy famosos. Es más, el burrito sabanero es un villancico venezolano, ¿sí? Que es muy famoso en el mundo. Ha sido traducido a muchos idiomas y es muy de moda en Asia. ¿M? En Japón, que es un país casi no cristiano, ¿m? Celebran la Navidad por el burrito sabanero, ¿sí? ¿Cierto? Pero el burrito sabanero, ¿qué dice? Que él va en burro a ver al Señor Jesús en el pesebre. Es lo que va. Pero cuando usted va en burro, ¿cómo camina el burro? ¿Cómo va el burro? ¿Rápido o despacio? Despacio, ¿sí? El burro no galopa, ¿sí? Entonces va despacio, pero él tiene ansias de alcanzar a ver a él, al niño. Por eso se llama sabanero, de la sabana el burro. ¿Por qué? Porque los burros sabaneros están en la sabana, que es plana. Se esperaría que caminasen mejor que un burro montés, ¿sí? O una mula, por ejemplo, ¿sí? Eh, y no, los burros, ¿sí? No viajan rápido. Entonces, es esa situación, ¿no? Entonces, tenemos música navideña, tenemos villancicos, tenemos inclusive composiciones navideñas de alabanza, de adoración, ¿sí? Por la época de la Navidad, ¿bien? Pero debemos de igual forma ver qué dice, porque también hay de estas composiciones que pues no están en torno a Cristo, hay en torno a Papá Noel, en torno a los regalos, ¿sí? Bien, entonces, bien diferente, en torno al árbol, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué dice nuestra música que vamos a usar para celebrar. Podemos usar música para celebrar. Es más, hay muchas alabanzas, ¿sí? Normales que no son de Navidad que podemos usar, ¿sí? En Navidad. ¿Por qué? Porque hablan de Cristo y hablan que Cristo vino al mundo, ¿bien? Y que Cristo es el Salvador y que venimos a adorar, ¿bien? Entonces, también vamos a encontrar música que habla acerca de la Navidad como una época de felicidad. Sí, la Navidad es una época de gozo y de felicidad, pero en Cristo, ¿sí? No solo es un tiempo de estar feliz, ¿sí? Porque también estamos felices cuando gana el equipo de fútbol de uno, ¿bien? Entonces, no solo es un tiempo de felicidad, sino es un tiempo de felicidad por Cristo y por el hecho de lo que es la Navidad. Entonces tenemos que ver qué música navideña usamos, ¿sí? Música navideña, me refiero a la música que hable acerca de la Navidad. Bien. También hay música navideña o de la época de la Navidad, de la estación de la Navidad, del tiempo de Navidad, que no es navideña. En el caso acá de Colombia, básicamente es la música tropical, ¿sí? La música tropical se suena en diciembre. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque es una música para hacer fiesta, ¿sí? Para que los mayores o la gente adulta haga fiesta.
¿Por qué? Porque los jóvenes fácilmente hacen fiesta, ¿sí? Con la música de moda que esté en su momento. Pero los viejitos y los adultos, ¿cuánto están en fiesta? Si acaso el día del cumpleaños y eso. ¿Sí? La época de fiesta es esa. Entonces, se usa esa música para que haya una fiesta. Bien, pero la fiesta tampoco es el centro de la Navidad. Podemos tener música, pero tenemos que ver que esa música sea para Dios. También es una época, en el caso de Latinoamérica, que concuerda con las vacaciones largas, por lo tanto es el fin de año y también es la clausura de muchas cosas académicas. Entre ello, además del año electivo, ¿sí? Académico, pues todo lo que son las electivas académicas fuera del año académico, es decir, las artes, del deporte. Yo le digo, él decía el otro día, uno en noviembre y diciembre, por mal que le vaya, tiene una actividad, una, ¿sí? Donde hay una clausura de algo, un grado, una clausura, algo tiene que ir a hacer, ¿sí? Toda la gente de todo el mundo. Bueno, al menos aquí en Latinoamérica, ¿sí? Del mundo latinoamericano, ¿sí? Tiene algo. Hay algo. Alguien se gradúa, hay una clausura de alguna cosa, los hijos están en una academia de no sé qué cosa y toca ir a verlos, cualquier cosa, ¿sí? Siempre tienes una, al menos. Entonces, hay época, y entonces dentro de la época de Navidad, pues eso converge y entonces una época también de usar las artes, usar la música para celebrar. Pero debemos saber cómo hacerlo a conciencia. También tenemos expresiones artísticas especiales de música. Ejemplo, la misa de Requiem. ¿Sí? La misa de Requiem es una misa donde van a haber cantos o cánticos navideños, pero profesionales, o sea, en tonos altos. Bien, gente que sí sabe cantar. Bien, va a exponer los cantos navideños. Bien, entonces no solo va a haber música, sino va a haber en forma de arte. Pero aún así, además de eso, también hay música para fiesta, música para exaltar otras cosas que no es a Cristo, ¿cierto? Sino cosas navideñas, ¿sí? Tenemos que la música de Papá Noel, que los renos, que todas estas cosas, ¿sí? Entonces tenemos que ver también cómo celebrar en música. También no es como no es una fiesta, aunque podemos celebrar como fiesta, pero no es una fiesta familiar, ¿sí? Donde vamos a poner las canciones cuando éramos jóvenes, ¿sí? No, eso no es la Navidad. Bien. Entonces debemos ver qué música vamos a usar, ¿sí? Hay muchas alabanzas muy buenas, hay himnos que exaltan a Cristo y también que nombran la época de Navidad, pero que sea para el Señor. Bien, bien, veamos una más. Entonces, vamos a ver una más. Bien, veamos acá las tradiciones. Bien, entonces tenemos las tradiciones. Además de todo lo que hablamos ahorita, porque pues hablamos varias cosas, tenemos las tradiciones. Bien, entonces, las tradiciones son, dentro de estas cosas que hablamos, hay tradiciones, pero también tenemos unas tradiciones fuera de estas cosas. Por ejemplo, una tradición son los buñuelos, está dentro de comida, ¿cierto? Pero hay algunas tradiciones navideñas que están dadas por regiones. Bien, no solo comer algo, sino, por ejemplo, que es en la época de Navidad donde nos pedimos perdón. ¿Mm? Hay gente que hace eso, ¿sí? Entonces, el año peleando, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Pero en Navidad, bueno, es la época de pedirnos perdón. No, el perdón debe ser lo más inmediato posible, ¿bien? Pero eso es una tradición que tiene gente, ¿sí? En Navidad, perdón. Por ejemplo, hay otra, en Navidad se estrena ropa. No, eso no es el centro.
¿sí? Obviamente, si nos vamos a reunir, vamos a ser anfitriones, pues bueno, no usemos los harapos que tenemos para estar entre casa, sino, bueno, pongámonos algo mejorcito, lo mejorcito que tengamos, pero no es necesariamente estrenar, ¿sí? Y precisamente parte de los regalos, ¿sí? Entonces, para los jóvenes y adultos ya no son juguetes, ¿sí? O regalos de niños, sino de ropa. ¿Por qué? Pues porque hay que estrenar en Navidad. Y eso es una de las tradiciones, ¿sí? Hay gente que tiene la tradición, ¿sí? Por ejemplo, de en Navidad se comen diferentes tipos de postres. Bueno, de eso de comida. Entonces, 3 postres, 4 postres de Navidad. Sí, con un postre ya es suficiente y eso. Entonces, hay gente que tiene esas tradiciones. Hay tradición, por ejemplo, también respecto al transporte, ¿sí? Hay gente que dice que en Navidad, ¿sí? eh, no uso el carro y llego en transporte público. Hay gente que hace eso, ¿sí? O al revés, los que usan transporte público, entonces usan taxi o un carro en lugar del transporte público. La gente hace eso, ¿sí? Bien, entonces, eh, hay gente también que en Navidad, en la época de Navidad, tiene la tradición de endeudarse, ¿sí? Pero no solo endeudarse porque quieren obtener algo, sino endeudarse a propósito. Es decir, en Navidad eso paso la tarjeta sin pensar, ¿sí? Y hay gente que tiene eso. Y es una época donde uno gasta más, invita más y también es derrochador, ¿sí? Bien, la gente derrocha. Y muchas veces sin tener ese dinero. Bien. ¿Por qué? Pues porque hay consumismo, entonces toda la gente tiene estas tradiciones específicas. Bien. Hay gente que también tiene tradiciones específicas religiosas en Navidad. Por ejemplo, ¿sí? Eh, tienen tradiciones de celebración. Por ejemplo, hay iglesias que no celebran la Navidad en sí de lo que es la Navidad, sino hacen una celebración de la iglesia. Pero la Navidad no es para los cristianos, es una celebración de cristianos para paganos, ¿sí? Eso es lo que es la Navidad, no una celebración entre cristianos, no es un culto, ¿sí? Bien, pero hay iglesias que hacen eso, ¿sí? El día de Navidad la pasamos es los de la iglesia. O sea, tras de eso, el único día de todo el año que al menos los paganos están escuchando en la sociedad algo acerca de Dios y nosotros nos vamos a reunirnos solo los cristianos de la iglesia dentro de los muros del templo. ¿Sí? Eso sí es un gueto, ¿sí? Eso sí es apartarse de la sociedad, ¿bien? Pero hay esas tradiciones, ¿sí? Entonces, es importante empezar a ver qué tradiciones hay, qué tradiciones tenemos. Bien. Hay gente que no se emborracha en el año, pero el día de Navidad se emborracha. 2 veces al año se emborracha, en Navidad y en Año Nuevo. No, no, nosotros no podemos darnos el permiso de emborracharnos, ¿cierto? Bien. Hay veces que han sido tacaños esos padres todo el año, ¿sí? Y en Navidad, derrochadores, ¿sí? Bien, es la época de abrir el vino costoso. Bien, está bien, bueno, podemos guardar un vino para Navidad, es correcto. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea el único momento de pronto que tomemos un buen vino. ¿Sí? No, pues puede ser otro día, ¿cierto? Pero hay gente que solo deja algunas cosas, que eso no se puede hacer sino solo en Navidad. ¿Sí? Y no, esas son tradiciones que hay específicas. Bien. Eh, hay gente que no pasa la Navidad sin su mamá. Entonces deja a su familia y se va a donde su mamá. Su mamá vive en otra ciudad, esa persona se va dejando a sus hijos y a su esposa. O la esposa deja al esposo porque la Navidad es con la mamá, no es con la familia. Y eso es incorrecto. Eso es una tradición familiar que es incorrecta. ¿Sí? Bien, eso es matriarcado. ¿Sí? Entonces, no. La Navidad es en torno a Cristo. Entonces, tenemos que pensar esas tradiciones que tenemos. ¿Sí? De comida, de música y otras, ¿sí? Que tengamos. Hay gente, por ejemplo, que en Navidad siempre se ha cortado el cabello, ¿sí? O se ha arreglado el cabello. El mejor día del año para las peluquerías es el 24 de diciembre por la mañana.
Ustedes saben que hay que sacar cita días antes o meses antes en un salón de belleza un 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque es una tradición. Tengo que arreglarme el cabello. ¿Sí? En Navidad. Pues, no me lo arreglo en todo el año, sí, pero en Navidad sí. No, arréglatelo todo el año para que te vas bella, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la idea. Entonces, hay varias tradiciones que hay. Hay gente también que dice, Navidad no se pasa en casa, una tradición. Entonces, siempre, no, nos vamos para un hotel, nos vamos para algún lado, pero en la casa no pasa. ¿Sí? ¿Sí? Y la mejor forma de pasar una Navidad es cuando tú seas anfitrión. Bien, esa es la mejor forma porque puedes poner las reglas. Entonces, hay muchas tradiciones que existen. Tenemos que pensar cómo eso ¿sí? Nos quita el centro que es Cristo o cómo podemos usar a favor, ¿sí? Esa tradición siempre y cuando tenga un buen origen, ¿sí? O sea, algo que no afecte la idea de Cristo. ¿Cómo la podemos usar para provecho, ¿sí? Para algo bueno. ¿Bien? Entonces, me gusta la comida de Navidad muchísimo. La comida de Navidad es muy buena. Aquí de lo que más me gusta es el pan de jamón en Venezuela. Uy, eso es una delicia. El problema del pan de jamón es uno solo, que siempre es poco. Es como los plátanos fritos en Colombia. Las tajadas, siempre son pocas. ¿Sí? Entonces, yo me quiero comer todo el pan de jamón así de grande. ¿Sí? Pero primero es demasiado. ¿Sí? Segundo, es costoso. ¿Sí? Y, eh, pero es muy rico. Esa receta es muy bonita, muy buena. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos aprovechar eso. ¿Cómo podemos? Entonces, bueno, esta vez compartamos pan de jamón o esta otra vez vamos a compartir algo en la cena, pero recuerden, el objetivo no es la cena. ¿Sí? Podemos tener una cena. Es más, si no es pan de jamón, puede ser arroz con huevo. ¿Sí? Lo más sencillo, ¿sí? También puede ser esa la cena de Navidad, ¿sí? Pero, ¿sí? El objetivo es cómo podemos usar entonces la comida, usar las tradiciones que tengamos correctas, ¿sí? En torno al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser fácilmente engañados. Veamos un poquito qué nos dice la palabra en nuestra conciencia. La Navidad es una decisión de conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga en Navidad, debo tener una explicación. Esa es la clave. Voy a hacer cualquier cosa en Navidad, debo tener una explicación de conciencia. Estoy haciendo esto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Si tú realmente tomas decisiones de conciencia en Navidad, ¿sí? Entonces no serás atacado fácilmente por el enemigo en Navidad. ¿Por qué? Porque tienes una explicación. No, yo no uso el árbol por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Y ya. Bien, pero si uso esto por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la decisión de conciencia? Es que cada cosa que se vaya a hacer, la hayamos pensado y hayamos obtenido el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué uso esto? No porque todos lo hacen, no, sino por qué, ¿sí? Y esa es lo que es una decisión de conciencia, ¿sí? Y así puedo saber que si es bueno o es malo hacerlo, ¿sí? Esto es correcto de acuerdo al objetivo de lo que es la Navidad o esto no es correcto de acuerdo a lo que es la Navidad. Y así yo me aseguro de lo que yo esté haciendo sea lo correcto y no sea así engañado. Por muy bello, por muy agradable, por muy chic, por muy de moda, ¿sí? Que esté, no quiere decir que sea correcto, ¿sí? Bien, porque todo lo de Navidad se ve bonito, pero no todo es correcto. Entonces debemos tener claro estos dos versículos. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Son muy conocidos, bien, y es el primero que es Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces ya vimos que hay tradiciones de Navidad.
Pero ¿cuáles son las tradiciones en Cristo y para Cristo y por Cristo? ¿Y cuáles son las tradiciones de los hombres? ¿Bien? Tener buñuelos no es una tradición que tenemos que afecta o no afecta a Cristo. No, no lo afecta. Ah, bueno, entonces podemos tener esa tradición. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué tradiciones tienen filosofías y huecas sutilezas? Ese es el problema. ¿Sí? Hay detrás de esa tradición una hueca sutileza. El enemigo es sutil, el diablo es puerco y es sutil, ¿sí? Él no hace tanta publicidad de su mal, él nos engaña con su mal. Entonces, ¿qué tradiciones de hombres traen tras de sí filosofías incorrectas y huecas sutiles? Vanas filosofías, huecas sutiles. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Según esas tradiciones de los hombres, ¿sí? Podemos tener huecas sutilezas, ¿sí? Estoy usando esto y eso me hace perder el foco de Cristo y me pone el foco en los regalos o me pone el foco es en la familia. Bien, entonces tenemos que ver es cuál es ese foco. Entonces, esa es la primera. Bien, entonces, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Mm? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Lo que quiere el mundo. ¿Mm? ¿Qué quiere el mundo para Navidad? ¿El mundo quiere celebrar a Cristo en Navidad? No, quiere tener una fiesta. Por eso le llaman felices fiestas. Bien. Entonces, nosotros debemos defender ese nombre de Navidad porque es la razón por la cual vino Cristo al mundo. Bien. Entonces, seguir las filosofías según Cristo, las tradiciones según Cristo, los rudimentos de Cristo en la Navidad. Bien, no debemos ser engañados, porque aunque digamos, no, pero es que eso no le hace mal a nadie, de pronto a nosotros como adultos y como generación presente, no, ¿sí? Aunque sí nos hace espiritualmente al menos, y creamos que no nos hace ni corporalmente ni almáticamente, pero sí nos hace. Nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos, ¿sí? Van a estar acostumbrados a esa idea pagana. Lo que una generación acepta, ¿sí? Para la siguiente generación, ¿sí? Es norma y para la siguiente generación es ley. ¿Bien? O sea, para nuestros nietos es verdad. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿sí? Y no dejarnos engañar por estas huecas sutilezas, filosofías de tradiciones de hombres. ¿Mm? ¿Cómo entonces sabemos cómo no dejar que nos engañen? No nos debemos conformar a lo que sucede. No, pues es que todo el mundo usa esto, ¿sí? Es que todo el mundo da regalos, ¿sí? Entonces no debemos conformar, sino transformarnos, formar para algo mejor, es transformar, formar para algo hacia adelante. Entonces, transformar no es cambio, ¿sí? Cambio puede ser para bien o para mal, pero la transformación solo es para bien. Entonces, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la forma en que celebré este año la Navidad, ¿sí? Necesariamente tiene que ser aún mejor el siguiente año. Eso es transformación. ¿Sí? Entonces, nosotros, lo que les conté de esa vez, tantos regalos, digo, no, 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 no podemos entrar en los regalos. Entonces, hablamos con la familia. Les dijimos, no, para la siguiente. Entonces, ya el siguiente año, cuando iba a ver la Navidad, dijimos, no, creemos que no, no, hagamos algo menos de regalos y sí, tengamos un tiempo más de diferente, ¿no? Bien, y funcionó, ya no fueron todos, ya no es necesario todos los regalos para todo el mundo, ¿sí? Eh, eh, y, y pues mejoramos un poquito. Entonces, la idea es que cada Navidad sea más cerca a lo que Dios nos haya revelado conforme a su palabra. No debemos conformarnos a lo que sucede, sino siendo transformados por medio de que nuestro entendimiento de lo que es la Navidad sea cada vez mejor. Y así comprobemos cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para la Navidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la Navidad? ¿Será la voluntad de Dios
que no exista la Navidad? ¿O será voluntad de Dios que tengamos una Navidad, sí, con muchas celebraciones, sin importar de dónde venga cada celebración? Bien. Creo que esos son los dos extremos. Tenemos un centro de verdad, ¿sí? Allí. Pero ¿cuál entonces debe ser la Navidad que le agrade a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la perfecta Navidad? Tenemos que preguntar, tenemos que orar. ¿Y cómo Dios nos puede guiar? Y vamos a ir mejorando y vamos a ir cambiando cosas. De pronto antes teníamos la mega decoración y ahora tenemos una decoración más aceptable a lo que es la Navidad en sí. Bien. Entonces, eso puede pasar. Recuerdo que cuando mi hermana se hizo cristiana hace 2 años, eh, en diciembre, en Navidad, antes de Navidad, en unas novenas, ¿sí? Y entonces nosotros fuimos a las novenas a predicar el evangelio, a hablar de Cristo. Y pues era con la familia. Y mi hermana cree. Y luego nos dice, no, yo sí. Entonces salimos ahí del lugar, oramos por ella. Y ella dijo, yo creo. Wow, eso fue una noticia muy grande para nosotros. Bueno, ¿qué hizo ella? Pues esa fue en su casa, inclusive. Y era pues toda la decoración de Navidad. El primer acto de arrepentimiento que tuvo ella es que ella tenía una colección de arte country navideño, pero era una mega colección. Arte country, que hay unos muñecos, madera, bueno, y todo el árbol era de muñecos de arte country. Y bueno, un poco de cosas de Papá Noel, de todo, ¿sí? De, de los renos, bueno, todas las cosas. Todo lo había y por haber, pero muchísimo, ¿bien? ¿Sí? Y el día que iba a guardar las cosas de Navidad, o sea, en enero, dijo, no, esto yo no lo puedo hacer, es por Cristo. Ya no puedo guardar esto nunca más. Cogió todo eso y lo quemó. Eso fue un acto, ¿sí? Y nos dijo, miren, vengan, acompañen porque voy a hacer esto. Fuimos, ¿sí? Y, y eso fue lo que hizo, ¿sí? Porque entendió que era Cristo, ¿sí? Nosotros no le dijimos nada, ¿sí? Fue el Espíritu que le reveló, ¿sí? Y Dios usó eso, ¿sí? Para eso. Y habríamos dicho, oye, pero, ¿sí? Porque uno piensa, uy, pero si la vendemos, uy, no, 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 no la podemos vender porque esto está mal, ¿cierto? ¿Correcto? Pero uno tiene todavía, ay, si hubiera sido una plata buena, ¿sí? Pero no, no se puede, hay que quemar eso, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se hizo. Entonces, Dios puede usar estas épocas para que haya gente que conozca, ¿bien? Y es algo que podemos empezar a pensar, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar la voluntad de Dios respecto a la Navidad? Porque si no fuese voluntad de Dios, entonces la Navidad sería una fiesta totalmente, ya después de 2000 años, de 1800 años de celebración, ya sería una fiesta, es más, ya ni existiría como fiesta de lo pagana que fuese. Pero Dios ha permitido que siga existiendo, aún en medio de todo el paganismo que hay, ¿sí? Y todo el paganismo que tiene. ¿Por qué? Porque es la única época del año donde inclusive los no religiosos tienen un corazón más abierto a la idea de Dios. Porque en Semana Santa los religiosos la tienen, ¿sí? Pero no los paganos. Los paganos están de vacaciones en Semana Santa, ¿sí? Pero en Navidad al menos se reúnen. Entonces es una época importante. Entonces tenemos que hallar ese centro de verdad para la Navidad y poder decir, bueno, ¿cómo podemos celebrar mejor la Navidad cada vez más? ¿Sí? Bien, y eso no quiere decir que entonces que algún día te toca ir a un centro comercial y pues hay decoración terrible. Entonces, pues no vas al centro comercial. No, otra cosa es que ya no voy a los centros comerciales a ver esa decoración, pero me toca ir al banco y es en ese centro comercial y en Navidad, pues bueno, voy, ¿cierto? Bien, esa es la idea, ¿no? Pero ya no voy a eso, ¿sí? A ver esas decoraciones. ¿Por qué? Porque entendí, ¿sí? ¿Cómo es? Y orar, podemos orar. ¿Cómo Dios nos puede dar estrategias para celebrar la Navidad? Nosotros te puede dar un tema, ¿sí? Por ejemplo, el tema del perdón, que lo hablamos. Como hay gente que solo se perdona en Navidad. Bueno, hablemos del perdón. Y el perdón es una muy buena idea para hablar del perdón de los pecados nuestros a través del Evangelio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar del perdón, ¿sí?
Y podemos, Dios te puede dar esa estrategia porque de pronto falta que perdones a alguien o alguien quiere sí, que tú le pidas perdón por algo que hiciste. ¿Bien? O, o van a haber algunos que se van a perdonar allí, pero vamos a entender el perdón mayor, porque perdonar quiere decir es mucho, ¿sí? Y donar es dar, ¿sí? Y perdonar es dar mucho, ¿sí? Cuando uno perdona está dando a la otra persona mucho. Entonces, es una estrategia, pero Dios te puede decir la estrategia de cómo celebrar la Navidad, con quiénes, ¿sí? A quiénes. Y eso no quiere decir que con los que celebren la Navidad van a ser cristianos después. No, pero es una oportunidad. Entonces, tenemos que entender la voluntad de Dios para la Navidad, ¿sí? Y yo creo que la voluntad de Dios es algo que exalte a su Hijo, ¿sí? Y una oportunidad de eh, que otros puedan conocer. Aún tenemos la oportunidad de celebrar Navidad. Aún hay misericordia de Dios, ¿sí? Todavía hay misericordia de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía podemos que algunos puedan conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en que ya llegó el Señor y ya no hay más. ¿Sí? Ya se acabó. Los que creyeron, creímos. Los que creímos, creímos. Los que no, no. Entonces, aún hay un mundo esperando que podamos manifestar a Cristo también en Navidad. Bien. Entonces, no es que nos metamos en las modas de las tradiciones. Ahorita la tradición es todas las jóvenes con saco navideño. ¿Sí? Bien. Buzo navideño. Es lo que estamos viendo acá en Colombia, por ejemplo. Eso es una tradición. Bueno, pues entonces, sí, hagamos un buzo, pero que sea de Cristo, ¿no? Sí, no el Grinch, ¿sí? ¿Correcto? O no de Papá Noel, ¿sí? Cristo vino al mundo, ¿sí? Y por eso es Navidad, ¿sí? O algo así, no sé, lo que sea. Bien, pero eh, tenemos que ver qué estrategias nos da Dios, ¿no? Entonces esa es la idea, ver ello y poder tomar decisiones de conciencia, ¿bien? No podemos tener ni un extremo ni el otro. Bien, porque será voluntad de Dios que no celebremos la Navidad. Pensemos en el Padre. Pero es voluntad de Dios que la celebremos lo más cerca a lo que es la Navidad. Bien, entonces, importante verlo, ver cómo hay gente que no celebra la Navidad. ¿Los tenemos que obligar? No. Pero qué bueno, inclusive creyentes cristianos que no. ¿Sí? Entonces, bueno, a estos creyentes cristianos, bueno, que no celebran la Navidad, podemos invitarlos algún día a nuestra Navidad y ver cómo, que aprendan cómo se celebra una Navidad correctamente, ¿no? Bien, y pues no quiere decir que lo hagamos ya a la primera vez correctamente y bien, no, pero cada vez vamos a ir mejorando, vamos a tener mejor la idea correcta de la Navidad. Bien, bien, entonces vamos a pasar a tiempo de preguntas. Uy, me pasé un poquito de tiempo, pero veamos estas últimas preguntas sobre este tema de conclusión. Básicamente es cómo celebrar. La pregunta era, ¿debemos celebrar la Navidad? ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que hay evidencia de que sí, pero pues tiene que ser una decisión de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tenerlo? Si hay preguntas, comentarios, podemos. Oscar, yo tengo una. Dale. Tú hablaste algo de que no es lo mismo venerar que idolatrar. ¿Me puedes explicar eh, con un ejemplo, quizás, o no sé, La por veneración es favor? una obra de arte. Entonces, una, una estatua es escultura, ¿cierto? Entonces, cualquier muñeco de la Virgen María, ¿sí? Es una escultura, ¿cierto? Porque es arte. Entonces yo, wow, observo y digo, no, qué bella esa escultura. Eso es una veneración. Observar la belleza de algo del arte. Pero la idolatría es orarle a eso. Porque la Biblia es clara y dice, tienen ojos y no ven, si no se mueven, ese es el problema. Por eso cuando le oramos al pesebre es un acto de idolatría. ¿Sí? Sí, idolatría es orarle a esa imagen, Orarle a algo que no sea Dios. que no ¿Cierto? sea Dios, listo. ¿Sí? O sea, Pero entonces, dar contexto religioso a algo que no sea Dios. exacto, pero entonces en ese caso, venerar no es pecado, porque venerar es, tomemos el caso de la Virgen, Sí. Ajá. es una Podemos, estatua de la Virgen muy bella, podríamos tener una pintura. pero pues no, exacto, pero pues si yo no le oro, si yo no la No le tengo con oro, la intención, si yo no, eso no es eso no idolatría. habría problema. Pero
para alguien católico, tener ujú. una imagen de la Virgen, ya sea una pintura o una escultura, es una línea delgada. Porque Sí, como de han sido acuerdo. enseñados en poner la fe en la Virgen María y no en Cristo, porque Sí. ellos han sido enseñados Chatear. en, en, Ahora, en- en chatear. la, Por favor, micrófonos, gracias. en la intercesión de María, ¿sí? Exacto, es orarle a ella. Ajá. Entonces, eso sería una piedra de tropiezo. Por eso, Pero pero entonces ahí podríamos tener, el tener el objeto, por la ejemplo, estatua, en el pesebre sale ajá, María, ¿cierto? exacto. Pero no lo No, estamos orando, y estamos son imágenes que igual recordando uno, y podemos tener un exacto, pesebre artístico. y que a través de ese pesebre tú puedes enseñarle a tus hijos, como yo lo he Mira, hecho esto fue siempre lo a que través pasó. de los años, y contarle la Obviamente, historia. pues a los peceres se les han adicionado varias tradiciones, varias cosas, pero básicamente lo que nos dice la Biblia es que fue en un pesebre, ¿sí? Sí, No sabemos si fue en un establo o no, ¿sí? sí. No, Un mesón, creo que dice la palabra, ¿no? sí, Mesón mesón, o algo así. como así, Ujú, un mesón era un lugar donde debajo de la mesa estaba la paja, ¿sí? ujú, O sea que ujú. no era un pesebre que esté siendo usado por animales, ¿sí? Porque la paja Lo que estaba estaba guardada ahí para los ah, animales, que ¿sí? es diferente. No sabemos si habían animales, eso del burro y el Ujú, buey no se ujú, sabe, ¿sí? ujú, Y la paja era nueva, no había sido ujú, pisada, ¿sí? Eso también es ujú. algo importante, ¿bien? Pero, pues, obviamente a los peces se le han adicionado cosas, ¿sí? Pero, no, los belenes, ¿sí? O sea, la imagen del pesebre. Sí, sí. Pero podemos tenerla, pero no le oramos, ¿sí? Claro, y eso es lo mismo que puede pasar con la imagen de María. Tú puedes tenerla, pero no le oras, ¿cierto? Y entonces en ese caso no estás haciendo Y puedes idolatría. tener una imagen de arte, Porque es que hay muchos cristianos que condenan eso, ¿no? ¿sí? Tener Por ejemplo, cualquier cosa es idolatría, entonces eso es del diablo y podemos tener un destruye al cuadro, otro. por ejemplo, del ángel, el ángel hablándole a la Virgen cuando le Exacto. reveló. Eso es un De la cuadro. anunciación, La exacto. anunciación de María, eso es un cuadro. Pero no Tú es. hablabas, tú hablabas de algo, entonces queda clarísimo venerar e idolatrar. Eh, y lo otro es que durante toda este ciclo, pues hablabas mucho de la intención con la que se hacen las cosas, la intención, la motivación de tu corazón y acabas de hablar algo que es importante, el centro de verdad y que los extremos pues definitivamente no son compatibles para que el incrédulo llegue y para que el que se crea santo pues sea santo, sino que se pasa ya a otro nivel. Entonces, en esa intención, tomando el ejemplo de lo que acabas de decir hace un ratico, el de la luz, que nosotros vemos luz y que la luz lo que nos recuerda es que vino la luz del mundo, Cristo, a la tierra, ¿cierto? A traernos verdad y a hacer luz y guía, etcétera. Eh, pues en esa misma motivación es que toda esa parte que hablabas, que tiene que ver con la Navidad, en donde hay tantos aspectos que hablabas, es como tú pongas las cosas, realmente la motivación. Entonces, volviendo a lo decorativo, volviendo a, no sé, el árbol, el cojín de Navidad, realmente yo pienso que ahí es donde está la motivación de cada persona, porque es lo mismo, si tú le vas a orar al reno, pues estamos mal. Si Sí. la Navidad es solo por el reno y solo por Papá Noel, pues claro, estamos mal. Pero si tú no le pones la intención a eso, realmente, sino siempre el énfasis es Jesús es la Navidad, es el centro y todo eso, pues creo que es el mismo ejemplo de la estatua. Ahí hay una diferencia. Y la diferencia es sutil, es una hueca sutileza. Vamos a mirar. Ujú, Una cosa son las motivaciones del corazón y la otra cosa son los actos de conciencia. Pero sí, ambos están relacionados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? sí, Que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ujú, mientras que la conciencia no. ¿Sí? ok, Entonces, ¿qué es la conciencia? Las leyes de Dios que las tienes en tu conciencia porque has razonado las evidencias de la verdad. ¿Sí? Esa es la conciencia. Bien, ujú, entonces son actos de conciencia. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, no, yo puedo tener el árbol, como yo no le oro, pero cuando yo veo por qué existe el árbol en Navidad, qué es, razono, entonces digo, no, el origen de esto no es correcto, ¿sí? Y ujú, no está dando la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, ¿el Padre quisiese árboles de Navidad o no? ¿Sí? Entonces eso es lo que tendríamos que orar. Entonces, ujú, no solo son los motivos del corazón, porque debemos tener los motivos del corazón correctos, ¿sí? ¿Cuáles claro, son los motivos del corazón correcto? Pues la conciencia.
pero si son solo los motivos del corazón, el corazón puede ser engañoso. Y ahí es donde podemos ser engañados con huecas sutilezas. Entonces, no Ujú. es irnos al otro extremo del legalismo, no, no podemos tener nada. Ajá, ¿Sí? lo que acabas de Pero, decir, el gueto, van a celebrar la Navidad en un culto, ¿qué es eso? O sea, nos fuimos al otro extremo. sí, entonces, eh, entonces esa parte es importante. Entonces, tenemos que es actos de conciencia. Por eso, eh, sería ver y tener una razón para ello. Bien. Ajá, Entonces, ¿por qué? Porque son actos de conciencia y no, yo tengo el árbol, pero no le oro al árbol. No, pero ¿por qué tienes el árbol? ujú, ¿Sí? No, porque todo el ujú. mundo lo usa, porque se ve bello. Eso no son Eso, razones para la Navidad. ¿Sí? eso. Bien. Ujú. Sino, ¿cuál es la razón? Entonces, ¿por qué hay árbol en la Navidad? Sería. Entonces, Pero porque se ve bello no es una razón. no, porque podemos tener algo bello que sea de acorde a Cristo y no a Ok, la idea del árbol, que es una idea pagana. Bien. ujú, Entonces, que hemos incorporado entre Navidad, eso es una cosa diferente, pero que su origen no es correcto. ¿Por qué? Porque era a otros dioses ajenos. ¿Sí? Entonces, ahí cuando entramos ya a la conciencia, entonces empezamos a discernir. ¿Sí? Pero yo puedo tener algo bello sin que sea árbol. ¿Sí? Bien. ujú, Puedo tener algo muy bello sin que sea árbol, ¿sí? O sin que sea la bota de Papá Noel, que es donde están los regalos y eso. Puedo conseguir algo bello, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú dices, un cuadro, ¿sí? Un cuadro de la Anunciación de María, un cuadro de la Natividad, ujú, ¿sí? Eso es lindísimo, ¿sí? ujú, Entonces, un versículo, ¿sí? Puedo tener un ujú, versículo para esta Navidad, vamos a decorar con versículos. ¿Sí? Y qué más bello que la palabra, ¿sí? Podemos, por ejemplo, decorar con la geografía, cómo es Belén, ¿sí? Porque, ujú, sí, Belén, pero ¿cómo era? Ay, eso era desértico, ¿sí? Era terroso, ¿sí? Mm, sí, estaba en invierno, hacía frío, ¿cierto? Ah, entonces vamos a decorar con imágenes de Belén. Y vamos a ujú. encontrar imágenes muy bellas, ¿sí? Del Belén Claro. de hoy, del Belén de hoy, ¿sí? Bien, en ese lugar fue. La Biblia nos da esa información, podemos usarla. Entonces, la belleza la podemos lograr de diferentes formas. Lo que pasa es que tenemos una tradición, ¿sí? Sí. De Navidad que nos anda bombardeando por todo lado, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar ello, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones de las novenas al pesebre, ¿sí? Ujú, Podemos inclusive tener novenas o sí. décimas o el Adviento todos los días Y con con mensaje mensaje de la bíblico, Biblia. ¿sí? Claro, Pero con la Biblia, claro. ¿sí? Bien, ya sabemos por qué eran 9, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser 9, podemos hacer una reunión antes de Navidad, una reunión para invitar amigos, De para acuerdo. contarles, vamos a hacer y vamos a comer y allá que vamos a hacer, ahora aquí en Colombia le llaman novena, entonces de pronto una reunión tipo novena, ¿sí? Para hacerlo y podemos ser intencionales en ello. Ujú, Entonces hay diferentes cosas respecto a ello, pero pues es una época bonita, es una época alegre para la gente, feliz, triste en algunos casos porque hay gente que murió, hay gente, por ejemplo, que dice que no voy a celebrar Navidad porque se murió mi mamá este año, ¿sí? No, pues no, la Navidad no trata de la familia, trata de Cristo, ¿sí? Bien, pero eso pasa, entonces si podemos ver gente que va a estar triste, bueno, pues, y que no son creyentes, pues no es bueno que estén tristes, ujú. invitémoslos, ¿sí? Bien, para que no pasen su Navidad solos aburridos. Bien, Así invitémoslos y, es. y que puedan ver ello. Entonces es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para ello. Entonces, pues tratemos de ver cómo celebrarla. Tenemos que celebrarla con mesura, pero es una buena forma de que alguna otra gente conozca al Señor, ¿no? Entonces, Así no es. caer en todas las huecas sutilezas que hay, va las filosofías, pero sí tampoco no irnos al otro extremo de no hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, es empezar a pensar a conciencia cómo puedo celebrar la Navidad. Puede ser, vamos a celebrar la Navidad comiendo lo que nos gusta comer. ¿Listo? Pero esa es la comida, pero eso no es el centro. El centro es Cristo. Pero Ujú, la comida que vamos a hacer es esto y vamos a orar.
vamos a agradecerle a Dios y vamos a predicar el evangelio a estas personas. ¿Sí? Bien. Entonces, el componente evangelístico en la Navidad es clave. No es una reunión de agradecimiento familiar, no. ujú, ¿Por qué? Porque eso no significa Navidad. La Navidad es que vino Cristo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que le agradezcamos que se hizo hombre. No, eso fue para él terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Para venir y cumplir la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? Venir y salvarnos del pecado. ¿Bien? Entonces, eso es la Navidad. O sea, el componente evangelístico en la Navidad es clave. ¿Sí? No es una idea, yo predico más el evangelio del reino que el evangelio de la salvación. Obviamente también predico el evangelio de la salvación, pero no soy evangelista. ¿Sí? Soy el maestro. Pero, pero esta no es una época para dar una enseñanza de Cristo y de la Biblia, no. ujú, La Navidad no es para eso. ¿Sí? Eso es otro día. Es para predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, el componente evangelístico es clave. Es más, ¿sí? Los que deben tener la carga como iglesia, ¿sí? De la Navidad son los evangelistas. ujú, Enseñarnos diferentes formas de usar la Navidad para evangelizar. ¿Sí? Esa es la carga que tiene que tener la gente que tiene don de evangelismo. Ahora, obviamente, no solo los que tienen don de evangelismo evangelizan, ¿sí? No, don de evangelistas. No, todos tenemos que evangelizar, es una disciplina espiritual, ¿sí? ujú, Predicar el evangelio de la salvación, todos. Pero sí el entrenamiento, ¿sí? Lo deben proveer los evangelistas en la iglesia, ¿sí? A ellos son los que tenemos que preguntarle, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y ellos son los que dicen, no, mire, ahí está esto, hagamos esto, ¿sí? Hagamos esta otra. Vamos a pasar la Navidad con los, ¿sí? Con tales, con los del barrio, que no conocen a Dios. Bueno, vamos a hacer una campaña. Podemos hacer una campaña en Navidad. Y vamos a tener cena y vamos a predicarles a todos el Evangelio en Navidad. Bien, vamos a ir a donde los pobres o vamos a ir a tal cosa. Y eso es una forma de celebrar la Navidad. ¿Sí? Pero sí el componente evangelístico es clave en la Navidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que significa. ¿Bien? Entonces, esa carga también tenemos que decirle a los evangelistas, ¿sí? A ellos, porque ellos son los que tienen que instruir a los santos en esa área. ¿Bien? Entonces, gracias, Oscar. bueno, entonces muy bien, ha sido pues para mí un privilegio estar este año enseñando. Gracias, Sara, por la invitación y pues con Mm, ustedes, pues qué bueno que haya podido estar. Realmente hemos tocado temas que casi no se enseñan, entonces a veces son temas eh, eh, conflictivos o de debate, ¿no? Sí, pero me gusta que sea así. ¿Por qué? Porque estamos es con los interesados y esa es la forma, ¿no? Aún, sí, aún otros pueden aprender de ustedes, claro que sí, pero me gusta porque estos temas muchas veces no son de primerazo, ¿sí? Toca ir llevando un proceso y pues qué bueno que hayamos podido enseñar de diferentes temas este año y bueno, orando para el próximo año poder ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Quiero agradecerle especialmente a todos los asistentes y a Sara por organizar este espacio y yo muy contento. Este año veo que los temas fueron un poquito más profundos y eso fue muy ujú. bueno. Sí, hay algunos que yo tuve medio desafío, "Y, pero este tema, no sé, sí, pero bueno, Dios ha sido bueno y nos guió y creo que ha sido muy bueno este tiempo, entonces quería agradecerle a ustedes como asistentes y bueno, esperar el próximo año cómo lo podemos seguir haciendo y que pues la gente siga conociendo este espacio. Pienso que aunque cada vez hay más conocimiento del reino de Dios, eh, eso implica que haya temas que tenemos que hablar, ¿sí? Y que casi no se hace. Aquí hay una pregunta en el chat, vamos a mirar. Marianela estaba alzando la Sí, mano, creo que es hay ella dos. misma. Entonces Ujú, dice, bueno, aquí hay, es necesario que los pastores guíen con la verdad a la iglesia. Dice, bueno, voy a ver la primera. En cierta forma, muchos cristianos se amoldan la celebración navideña. Exacto, sí, es verdad, como lo hace el mundo. Llevar regalos como tal o algo así. Es necesario que los pastores guíen a la iglesia con la verdad a la iglesia. Bien, los pastores, pero no solo los pastores, ¿sí? La carga mayor en Navidad está para los evangelistas y los maestros. ¿Mm? Bien.
Esa es la carga mayor que tenemos en la iglesia para Navidad. Los maestros enseñando lo que yo enseñé, básicamente, ¿sí? Y los evangelistas, bueno, entonces, ya que aprendimos esto, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces ahí entra la parte evangelista, o sea, ya aprendimos con el maestro qué es la Navidad, cómo es, pero ya en sí en la celebración, ya los evangelistas tienen que tener allí una capacitación a la iglesia. Entonces, claro que sí, pero realmente la carga más a los pastores está más hacia los maestros y hacia los evangelistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pastores pastorean la iglesia. ¿Sí? Pero esto es una actividad que es de la iglesia hacia los paganos, no es solo para la iglesia. Bien, entonces por eso la carga mayor está hacia los maestros y hacia los evangelistas. Bien, María dice, ya algo de una campaña de evangelización, entonces no es correcto. Bueno, podemos llevar juguetes, ¿sí? Si Dios nos dio esa estrategia, ¿sí? Pero el objetivo no son los juguetes, es el evangelio. Entonces, eh, hay veces llevamos juguetes y ya, entonces la gente, por ejemplo, llevar juguetes a los indígenas, ¿sí? No creyentes. El indígena hoy es cristiano evangélico pentecostal. Mañana es bautista, ¿sí? Pasado mañana es testigo de Jehová y pasado mañana es mormón. ¿Por qué? Porque todos le traen regalos y comida. ¿Mm? Entonces eso no es, ¿sí? Tenemos que predicar el evangelio. Y si Dios nos dio la estrategia de llevar los juguetes, llevemos, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Podemos llevar salud. ¿Por qué? Porque no tienen salud. Entonces, bueno, vamos a llevar salud, pero el objetivo es predicar el evangelio, ¿sí? Bien, no solo hacer la campaña de salud, ¿sí? Pero muchas veces nos quedamos solo en eso. No, se dio juguetes y ya, ¿sí? Pero no se oraron por ellos, ¿sí? O todos oraron y todos dijeron que sí creían. Pues claro, no es que le está trayendo juguetes, ¿sí? Pero hay un seguimiento, se dieron a la iglesia local que había allí para que hagan seguimiento a ver si sí son cristianos o no. Se les predicó el evangelio, lo que es el evangelio, ¿sí? No es, ay, te va a ir bien porque eres cristiano, no, eso no dice la Biblia. Dice que te va a perseguir, hasta tus familiares. ¿Sí? ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Tenemos entonces que entender lo que es el evangelio. Podemos hacer uno de esos del evangelio verdadero. Bien, ese es bien chévere, ese también, pero bueno, pero sí, entonces tenemos que ver, ahora, puede ser una estrategia que Dios revele los juguetes en una campaña, sí, pero sin perder de vista lo que es el centro, que es la evangelización. Bien, ¿por qué en la Biblia textual sale Miriam en vez de María? Correcto, porque Miriam es el nombre de María en hebreo, ¿sí? Ahora, eso debe ser la Biblia textual cuarta edición, ¿cierto, Daniel? Sí. Bien, esa Biblia textual cuarta edición es la que hicieron los hijos de Carlos, que es al que Dios le reveló hacer esa Biblia, pero él murió y los hijos hicieron esa cuarta edición, ¿sí? Pero un poco judaizante, por eso dejaron el nombre Miriam en lugar de María, ¿sí? Pero si es una Biblia en español, el nombre no debe ser Miriam, sino María. Ahora, Miriam también tenemos el nombre en español, ¿sí? Entonces, podríamos dejar Miriam, pero como tenemos Miriam y María, entonces la mejor traducción sería María, ¿sí? Aunque Miriam también es un nombre. Pero cuando tú dices Miriam en español, tú no sabes que es María, sino crees que es otro nombre, ¿no? Entonces, la mejor traducción sería María en ese sentido, ¿no? Yo recomiendo mucho la Biblia textual, pero la tercera edición, que sí, ya la cuarta ya no es más, no es una, se hizo más de, con ideas comerciales, ¿sí? Más que exactamente como debió ser. Bien, bien, entonces, muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo año. Pasen una feliz Navidad, traten de orarle a Dios por este tiempo. También tengan un buen año, un buen inicio de año, celebren, tengan gozo, Profe, ¿sí? Y recuerden que en Navidad, Merry Christmas, ¿sí? Y Merry es mucho gozo, más que felicidad, más que gozo. La palabra Merry solo se usa para Navidad en inglés. O sea, es la mayor felicidad. ¿Cuál es la mayor felicidad? Que Cristo vino al mundo para salvarnos. Bien. Muy bien. Hay alguien ¿Alguien, que alguien está, levantó la sí, mano, Georgeles? sí, Dale. sí. sí. Hola, profe. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, ¿sí? De decir unas palabras porque ya que hace unos meses
yo, no, yo tuve, mi esposo, mi familia, tuvimos unas clases junto a mi cuñada y su esposo, que viene siendo Carlos López, que fue el que me ofrendó este curso, y darle las gracias a él porque tuve la oportunidad de compartir esta clase, que de verdad tenía muchas dudas, porque ya que mi familia son católicas. Y de verdad que eso, o sea, soy una creyente porque ahorita en diciembre cumplí un año de que acepté a Cristo mi único Salvador, ¿sí? Y quería aprovechar esta oportunidad para darle las gracias, que es una Bien. bendición, de verdad. Bueno, le voy a mostrar el libro, que fue buenísimo, que fue el curso que vi con ellos, y darle las gracias, que bueno, poco a poco yo ha transformado mi vida, ha cambiado mi forma de cómo veo yo a Cristo. Bien, muy Qué bien. bendición, de verdad, Gracias. compartir estos momentos con usted Bueno, y muchas con todos, gracias. claro. Siempre recibimos estas palabras con agradecimiento y con temor a Dios, porque Él es el glorificado. Y todo esto lo hacemos es para que Cristo sea Amén. conocido en medio del mundo, ¿no? Entonces, qué bueno, y bueno, un saludo a todos, y qué bueno que allá en Venezuela se esté haciendo también el trabajo, Carlos. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Y bueno, muchas gracias a todos, y en eso estamos, ¿no? Esperamos de vernos el próximo año. Seguimos en misiones. Hay muchos proyectos para el Amén. próximo año. También hay desafíos, retos, pero bueno, allí estamos pendientes, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Entonces, pasen buen tiempo, y Feliz estamos en Navidad, Oscar. contacto. Un Feliz saludito. Navidad a Muchas todos. Gracias. Gracias. bendiciones. Gracias. Bueno, Bendiciones. Bendiciones y les voy a gracias por la publicar compañía. el Gracias. video de esta Sí. reunión y la presentación que usamos. ¿Bien? Para que la tengan. Bien. Muchas Bien. gracias. Un Hasta saludito, luego, muchas Hasta gracias. chao. pronto. Hasta el otro Estamos Gracias. en año. Feliz contacto. noche. Saludos. Gracias. Noche.